Iniciar. Perfecto. Bueno, la última de este grupo de, ¿cómo es que se llaman? Esos audios que suben. Consultorio 2. No el curso, los audios que suben a plataformas y dicen descarguen y no sé qué tanto. Ah, el link, sí, el video. Sí, por eso tiene un nombre. Bueno, no importa. La URL. Ya me acordaré. No, esa es la red. No, los programas así que suben en plataformas para ver. Bueno, no importa. Ya me acordaré. La última que vamos a hablar es de Luz Amor 8. Documental. No es ese, pero ya me acordaré, no importa. Em, Luz Amor 8 es la primera mujer que obtuvo el título de arquitecta en Colombia. Eso ya es razón suficiente para traerla a este recorrido de arquitectos no tan renombrados, pero además de eso es de excelente calidad, su producción es magnífica, aunque tiene una obra que a mí personalmente me molesta, porque afectó otra de Rotter y con Rotter sí, qué pena, ni esto, ni tantito. Pero quitando eso, además la producción de libros de teoría, de crítica de la arquitectura, son fantásticos, y de enseñanza de la arquitectura, o sea, se puso también a pensar cómo se debe enseñar la arquitectura. Este es un, eso solo ya es bastante, bastante para, suficiente razón, digamos, para que hablemos de ello. Esta parte no la vamos a saltar. Ahí están los... No es la primera promoción de arquitectos de Colombia. Es la promoción del 45 y la facultad abrió en el 38. Entonces podemos decir que es la tercera, cuando se estudiaba por años. Y pues son pocos realmente, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Y entraban alrededor de 30. O sea, siempre había un filtro importante. Ese es de dibujo y eso. Y hay una frase que quiero, está en la página 7, que además tengo el libro aquí en la mano. Bueno, pues propaganda. Del 30 de noviembre al 5 de diciembre hay Feria del Libro en el IDPC. O sea, estos libros que están a 70 pues pueden bajar de precio. No sé a cuánto, la verdad. Todos los que hemos visto aquí están alrededor de 70.000 pesos, De 70, Instituto 65. Patrimonio Cultural, ¿cierto? Sí, ahí en el, en el centro, arribita, como quien va para la Plaza de la Concordia, Sí, señor. ahí, ahí queda. Y pues no son costosos como pues son costosos, claro, pero no tan costosos como los de Villegas o los de, pues las Sí, es que hay unos editoriales que se libritos que lucran sí de son publicar de libros. 400 en adelante. Exactamente, bien lo sé, así que no, no es eso. Pero quería leer unas frases de una entrevista que le hacen, que viene en la introducción del libro, en la que habla pues de la época de estudiante. Dice, le preguntan, por eso también le enfurece que los profesores pensaran que ella no tenía la misma o más capacidad que sus compañeros hombres para hacer los proyectos. En este sentido, ella siempre recordó 3 episodios que se presentaron durante la carrera. En segundo año teníamos que hacer unos trabajos prácticos los jueves. Entonces uno comenzaba al mediodía y entregaba a las 5 de la tarde. Y yo me quedé. Muchos iban a su casa a trabajar. Yo me quedé en la facultad porque había mesas desocupadas y trabajando yo en mi proyecto. Y afortunadamente había otros también trabajando por ahí y me senté. Hice mi proyecto, lo terminé y lo presenté. Uno lo tenía a las 5 de la tarde que entregárselo a un tipo en la facultad que recogía todos los proyectos y el otro día el profesor los recibía y los calificaba. En la próxima clase el profesor me dijo, pues el mejor proyecto es este, pero usted no lo hizo. Y yo le dije, ¿cómo que no lo hice? Me dijo, usted me puede asegurar a mí lo que quiera, pero yo no le creo. El hijo de puta me dijo eso, así en la entrevista dice así.
El hijo de puta me dijo eso. A mí se me escurrieron 2 lágrimas, yo le dije, pues sí lo hice. Y al tipo le tocó calificármelo, pero afortunadamente había otros 2 o 3 que habían estado al mismo tiempo conmigo en ese salón. En tercer año tuvo como profesora a Bruno Violi. De Bruno Violi hemos visto varios edificios también. A mí me encantó ese curso y me esforcé todo lo que hice, un proyecto bastante bueno. Entonces viene Violi y me dice, pero este proyecto se lo hizo X. Yo lo había hecho todo en mi casa, en el patio de mi casa, porque yo vivía en una casa con patio y tenía mi mesa de dibujo en el patio. Y entonces, pues esa cosa me pareció tan terrible y tan ofensiva, además de que fuera el que me había, el que me había hecho a mí el proyecto. A mí me pareció terrible. Entonces le dije, no, doctor, eso no es así. Después, como yo seguí trabajando con Violi, él se volvió buenísima gente conmigo y muy considerado y teniéndome mucho en cuenta. Y en cuarto año, su profesor, el negro génico, se atrevió a decirle, su proyecto está muy bueno, pero ese proyecto se lo ayudó a hacer Lanceta. Le dije, ¿Lanceta a mí? ¿Pero usted qué está pensando? ¿Usted es que es bobo? Le dije al profesor. Yo ya en ese tiempo estaba muy machita y ya curadita, ya no me salían las lágrimas. Entonces dijo, sí, sí, pero no, no. La contestación mía fue tan contundente que el tipo tuvo que echar reversa. A pesar de estos episodios, Luz reconocía que el ambiente para una mujer era más fácil en arquitectura que en otras carreras, por las experiencias que le contaban sus amigas. Sabía que ni siquiera los estudiantes de izquierda, los que llamaban machistas leninistas, lograban superar los prejuicios contra las mujeres que estudiaban en la universidad. Los tipos creían que las mujeres les iban a quitar las posibilidades de trabajo o algo así. Medicina era un infierno para las niñas. Y no digamos en ingeniería, no dejaban. Miren, yo vi todos los 5 años que estuve estudiando arquitectura como las niñas que pretendían estudiar ingeniería. Los mismos muchachos las sacaban, les hacía la vida imposible. Bueno, esta parte si no la saltamos, que es la vida familiar. Bueno, eso sí no, no viene al caso, la pueden consultar y eso, hay anécdotas interesantes, divertidas, que después ella va a reflejar en el libro de proa sobre el desarrollo físico de la universidad. O sea, la historia de cómo se fue consolidando en la ciudad universitaria, porque vivían relativamente cerca y la universidad era abierta, no tenía malla ni nada, entonces cualquier persona podía ir a hacer picnic, como debe ser. Una universidad pública debe ser totalmente abierta. Mira, este pedazo es súper importante. Mira cómo es la 30 que no haya nada. Esta vía que Sí, se ve aquí como de un carril es la 30. Si la foto fuera un poquitico más ancha aquí donde está el mouse, si lo alcanzas a ver, sí, señor. ahí quedaba el hipódromo. Sí, yo alguna vez leí cuando la historia de Creo que Autosaquillo y hablamos de todo eso en la eso, clase pasada o antepasada. vi lo del hipódromo. Mm, el hipódromo ahí donde es ahorita galerías. Entonces, de esto tiene Luz Amorocho, del desarrollo de la universidad, sacó un número PROA es una revista que ya no existe, de arquitectura muy importante en su tiempo, y la verdad fue supremamente importante para mí para poder hacer la tesis de maestría en arquitectura, que fue Esa plantica parece como un cucarrón, pues hay quien dice que es como un búho, pero realmente no es ni uno ni lo otro. ¿no? Simplemente el terreno era así, si lo ves así alargadito, y la ciudad jardín se basa en círculos concéntricos, pero como está alargado, un expresionista como Rotter, ¿qué hizo? Pues óvalos. Esa es la conclusión de mi maestría. Que nada que ver con búhos ni nada que eso. Bueno, iba hacia el plan de estudios que ella vio y lo que se debía ver. Es interesantísimo ahora que estamos pues reformulando el programa de la facultad y eso, de la carrera. Sería interesantísimo llegar a ese, pues retomar. Y aquí está ya cuando se gradúan. Creo que este es Lanceta el que ella decía que era bruto. Sí, se le hizo Lanceta. ¿Cuál Lanceta? Y hay otro detalle importante ya cuando hablando, ya ella empieza a trabajar con Cuellar Serrano y con Violi.
O sea, muchos de las obras, pues uno dice siempre es de Gabriel Serrano, es de Salmona, es de X, pero detrás de esas personas hay un equipo de arquitectos. O sea, es imposible que cualquiera Exacto, la pueda hacer. pero los reconocimientos se los Claro, llevan o sea, las siempre otras decimos de, personas, pero detrás hay otras personas. por eso, inclusive Cuellar Serrano Gómez, uno dice es de Gabriel Serrano, que era el líder de diseño. O sea, ni Cuellar ni Gómez cuentan. Y pues mucho menos Luz Amorocho que estaba en ese equipo. Aquí hay un pedazo importante que sí me gustaría, sobre todo que las... No todos, iba a decir las mujeres, pero no, todos. Uno se matriculaba, o sea, la tarjeta profesional de arquitecto era este documento, que es el equivalente a una escritura. O sea, sus sellos y estampillas y eso. Pero entonces mira dos detalles importantes. El presidente, el secretario del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, o sea, la arquitectura no tenía consejo, lo metían a uno en el coso de ingeniería. Que la señorita Luz Amorocho Carreño fue matriculada como arquitecto, al tener como ordenado en la arquitecto, no arquitecto, al tener tan en la resolución en la participante copia de seguridad, bueno. Todo eso vaya y venga. Pero aquí hay un detalle importante, que tal vez que es lo que les quería mostrar. Decretar como en efecto decreta la matrícula de la señorita Luz Amorocho, natural y vecina de Bogotá, portadora de la tarjeta de identidad. Evidentemente Luz Amorocho tenía más de 18 años, pero las mujeres no tenían cédula hasta el 57. O sea, no podían abrir una cuenta bancaria, no podían comprar una casa, no, nada. Este sacó así a lo gringo. La universidad debería sacar eso, o sea, la universidad no es la de nuestra. Saquitos así de estos. Solo tienes para los que practican los deportes. Sí, pero deberían venderla. Yo pregunté la otra vez y no, Sí, que eso merca. Es que yo compré una chaqueta sí, hace sí las un montón deberían de tiempo. vender. Y se me dio ahorita pues comprar otra ya que terminé la otra, la maestría. Ah, compremos otra. Y ya no los venden, ya no hay. O sea, solo entregan así de lo que tú dices, a los deportistas y a los eso, pues no tiene sentido. Bueno, se preocupó mucho de la ciudad moderna, más que con obras que sí las hizo y las vamos a ver, eran con reflexiones teóricas. O sea, los documentos son, uno debería, por ejemplo, como tema de investigación, ahora que ya se puede graduarse uno como investigador, pues haciendo un trabajo de investigación, no necesariamente un proyecto. Esto sería muy interesante, buscar los documentos, no solo de Luz Amorocho, bueno, los de Luz Amorocho sería ya, con eso es suficiente, pero de lo que se pensaba de modernizar Bogotá, porque el salto que hubo aquí en el 45 siempre se habla de el desarrollo de Bogotá a partir del Bogotazo, porque pues eso es un quiebre imposible que se quemó el centro y eso pues por supuesto que no se puede negar, pero ya se venía pensando. O sea, todo esto es anterior al 48, este movimiento de bloques y de... Entonces ahí entonces son unas reflexiones teóricas muy interesantes. Mira, entonces por ejemplo aquí, ¿cómo dibujar el papel de las mujeres en Colombia? ¿No? O sea, no me acuerdo el nombre, eso sí es culpa mía. La arquitecta que diseñó el León de Greiff, ese también fue muy famosa. Y la obra principal, pues el León de Greiff en la Nacional. Pero mira que uno mira y busca y no son muchas, o sea, no son famosas, son las que hay son muy buenas, pero no son famosas. Entonces eso sería un trabajo de investigación muy interesante. Mira, en el año 48 el ministro de Educación Germán Arciniegas fundó un colegio para carreras intermedias, el Colegio Mayor. Varios de los estudiantes que tenemos son delineantes o dibujantes, bueno, no sé cómo se llama ahorita, del Colegio Mayor. Delineante de arquitectura. Del Colegio Mayor, se viene desde el 45. Y en esa enseñanza del dibujo, Luz Amorocho fue fundamental, de entender cómo enseñar representación. Sobre todo a nosotros cuando viene alguien que ya ha estado en una parte técnica o tecnológica, ya tiene un conocimiento, pues súper. Y si nos toca nocturno, pues la mayoría ya trabaja en obra o ha visto un plano, pues nos queda fácil explicar qué es una planta, porque no se vuelve a explicar sino
recordar. Pero ella explica cómo se le debe enseñar a alguien que no tiene ni idea de qué es una planta, qué es un corte, cómo se dibuja un muro y esas cosas, la importancia de la representación gráfica. Entonces, esa parte teórica es supremamente importante. Aquí es cuando se llevaban las cosas de la cárcel. Recuerda que el Museo Nacional era la cárcel, de eso también hablamos. Y cuando se Sí, trastearon señor. la cárcel para empezar a albergar el museo. Entonces, esos son unos documentos bien, bien interesantes. Ella trabajó en el proyecto de Tumaco del Ministerio de Obras. Aquí ya hay más mujeres. Pero mira ese proyecto que no, pues no se lo cargan a ella, sino nosotros incluso creo que lo hablamos en la segunda cosa cuando hablamos de la modernidad de Colombia. Em, Esto lo hizo, se me olvidó el nombre, pero estaba en el equipo Luz Amorocho y esa influencia la empieza uno a encontrar porque ella hacía bloques, pero bloques con patios, ¿sí los ves? Sí, señor. Entonces esa transición entre la casa que uno conoce, la casa del centro, la casa bogotana, la casa con patio y la modernidad es muy interesante en la obra de ella. La importancia del detalle Y a mano, a mano. Todo era a la mano digra, y no, ni siquiera escuadre. dígrafo. Había una cosa que se llamaba, eran con plumillas, pero eso tenía un nombre. Yo no lo vi tampoco, o sea, tampoco llegué a trabajar con dígrafo, sí, pero no con las plumillas que hacían estas cosas. El trabajo en Cuellar Serrano, entonces todas las obras que decimos que de Gabriel Serrano, pues está el equipo detrás. Este, por ejemplo, es odontología ahorita. En su momento era el año, o sea, tú entrabas a la universidad, pero como venían de la nacional muchas, pues gente de todas partes, tenían pues deficiencias en matemáticas, en cosas así. Entonces había que nivelarlas y eso duraba un año. Este era el edificio donde pasaba eso. Entonces, en este edificio hay un detalle importante y es que estas columnas que están aquí abiertas, ¿si las ves? Que no hay muro, Sí, señor. pues precisamente se abre a la universidad y la columna era redonda. Ya cuando tenías muros la columna era cuadrada. Eso lo sé porque también lo trabajé en la maestría este edificio. Pero si no metí ahí en el curso preparatorio, así se llamaba el edificio. Hoy es odontología. Mira, y mira cómo era. Entonces, eso es pura arquitectura moderna, puro Le Corbusier ahí. El espacio se Una redonda, la fluye planta libre, la ventana corrida. tal cual. Gabriel Serrano sí fue mucho, o sea, apenas empezaron a construir Brasilia, Gabriel Serrano se fue allá a hacer ese recorrido por todo y pues eso se ve súper, se ve en el Hotel Tequendama, por ejemplo. Y eso que hay, la parte que no es tan moderna, digamos, este curso de fachadas y eso tiene que ver con una firma gringa, porque los promotores del hotel, si bien contrataron a Gabriel Serrano, también contrataron como una interventoría con una firma gringa, interventoría de diseño, algo así. No, no es la figura exacta, porque sí tenía más influencia que un interventor, o sea, podían rayar y todo, pero hay cosas que uno dice como que no cuadran y tiene que ver con eso. Como por ejemplo aquí el remate en la esquina tan extraño, que no hay, precisamente. Y uno compara el resto de las obras, mira, ¿sí ves? Entonces, se enteró que el edificio se acabó, armó la esquina, armó el remate del edificio, la plataforma, todas esas cosas
que se va a ver en la obra de Gabriel Serrano. Estas obras pequeñas de casas y eso, normalmente en esas firmas tan grandes, pues se le encargaban a alguien. Entonces yo presumo que estas casas son realmente de Luz Amorocho y lo que hacía Gabriel Serrano era darle el visto bueno. Decía, ah, sí, o cámbiale tal cosa, pero el proyecto, el génesis y ese, era de eh, pues de los asistentes. El viaje a París. Entonces, ¿recuerdan cuando hablábamos de la Caracas? ¿Recuerdas que en la Caracas que les decía el remate que trataba de ser parisino? ¿Ves? Estos edificios, estos remates de techos, esos son los que vemos en el Palacio Liébano, en las fotos viejas de la Caracas, en algunos edificios de la octava que todavía están. Y mira cómo se empatan en la calle. Hay uno que yo he visto que creo que es una escuela de arte o algo así. Sí, el de la Esto Merced es en la 13. en la 13 entre la calle, en la carrera 13 como que entre la 13 y la Sí, ahí queda ahorita la escuela 17. de teatro, de artes. Eso, ese es. Ese, por ejemplo, es eso, es de esa época. Entonces, todos los edificios de esa época, de las Caracas, yo alcancé a ver algunos, eran así. El Bolívar Bolo Club, por ejemplo. Era así, era esta arquitectura tal cual de querernos parecer París. Esta era la foto que buscaba diciendo dónde está París, cómo les muestro lo de París. Pues miren, de decir que se querían, em, pues lo principal era alejarse de España. Entonces, habían estas dos posibilidades. Esta en el centro, de volverse franceses, y las cubiertas super inclinadas del barrio inglés, de la Merced y eso. Mira. Entonces, si ves, las barras, pero los patios, o sea, todo armándose alrededor del patio. O sea, esto es muy parecido al Museo de Arte de la Nacional. No al Museo de Arquitectura, no al de la 26, sino al de la 45. Esto es muy interesante, lo escribe Silvia Arango. Ay, ¿qué pasó? Ay, creí que se ha cargado, pero es la conexión que no es buena, entonces hay que tenerle paciencia. Entonces, ya han entrado a los 70, pues aparece la posmodernidad y este libro que le cambia. No te escucho, pero estoy casi seguro que es culpa mía, porque no, la conexión que tengo no es buena. En todo caso, este libro es de obligatoria lectura, lectura y relectura. Dime. No, es re mala. ¿Puedes salir y volver a entrar? No te escucho. Podcast, esa era la palabra, ¿ves? Me iba a acordar. En este último podcast, era eso. Bueno, este libro le cambió a ella y a todos los que hemos leído el libro la forma de acercarnos a la ciudad, la forma de entender las permanencias, entendiendo permanencia como lo que no es vivienda. O sea, los edificios que están hechos para, pues para cumplir unas funciones diferentes a la parte de habitar. Y la destinación como de la bella ruina como el destino de lo que querían las arquitecturas. Y entender, pues en ese tiempo, hoy ya esto está revaluado afortunadamente, pero en su momento era lo importante, la zonificación. O sea, aquí Culjas con su mezcla de usos, pues ya existía Culjas, ya Culjas empezaba ya a aparecer y a nombrarse, pero pues no era tenido en cuenta.
seguíamos todavía en esa transición entre los bloques, la parte de zonificación de las ciudades y también de los edificios al interior. Entonces, un hospital, el corte, el vacío central, la relación con la calle, todo eso es em, muy Ese se moderno. parece al edificio de la 13 con 26 entre la 13 y la décima. El de Aerolíneas Argentinas, el blanco. Sí, el que va como subiendo ahí como en una Sí, es, curvita. es. Ustedes no lo vieron, pero ese edificio era de Aerolíneas Argentinas. Entonces, entender, y es muy interesante los escritos de Luz Amorocho, en la medida en que dice más o menos que lo que aplica para la ciudad aplica para el interior del edificio, y del edificio sin entender la escala, o sea que no hay diferencia en diseñar una casa, un edificio de apartamentos pequeño o una gran ciudad, que los principios de la arquitectura son los mismos, y uno pues va y mira y sí, tiene razón, tiene razón en eso. Y el desarrollo en la Macarena, donde ya hay unas obras de ella completas, o sea, ya no con Cuellar Serrano, sino de ella literalmente, que no era común porque pues que alguien contratara a una mujer, o sea, no era Mire el plano y uno ahora no pinta ni tres líneas. exacto, no, pero pues tuvo ya, pero también mira que es el 67, entonces ya ha pasado bastante tiempo. Y mira el edificio en un lote muy pequeño, plantea el acceso en una esquina y en un lote muy pequeño y muy inclinado, además. Pero desarrolla los apartamentos súper bien. O sea, ahora, es un apartamento por piso, o sea, las áreas son generosas en ese aspecto, en ese detalle. Bueno, como siempre, termino y lo subo, no hay problema ahí. Mírala, algunos, no todos, pero sí algunos son de ella. Y eso era lo que les queríamos, sobre todo en este taller, en este semestre, perdón, cuando se plantearon los lotes tan inclinados en el barrio La Gran Colombia, en el 20 de julio y esas cosas. Entender, porque en planta para terreno plano, digamos que ya se ha logrado un desarrollo, sobre todo en talleres de quinto para arriba, sexto, si se quiere para arriba, donde ya es clara la relación entre, mire, acceso, permanencia, circulaciones, eso. Pero ese asiento en la topografía todavía no. Y tan todavía no que todavía vemos que en los proyectos, ojalá ya en el tercer corte esté solucionado, pero en el segundo sí se veía que estaban desarrollados para lotes planos. Entonces entender cómo pegarse a esta topografía tan inusual, o tan inusual no, ¿cómo la llamaríamos? Em, bueno, Diferente. sí, esa era la palabra, sí, porque aquí en Bogotá no podemos hablar de terrenos inclinados como inusuales. Y esta es una parte importante. En el 66 regresó de París, llegó a una ciudad considerablemente diferente a la que había partido. Claro, o sea, Bogotá de finales de los 70, pues nada que ver. Ese cambio que hubo pues lo que hemos visto, todos los edificios de Serrano, aparece la décima, la séptima, ya se empiezan a poblar los cerros y entran entonces al teatro. De alguna manera se retomó, significó que uno de los había hospedado en su bardilla parisina y quien también estaba el Bogotá, llevó el grupo de Santiago García, también arquitecto de la Nacional, que había renunciado a la vocación impuesta por su profesión y había decidido dedicarse al teatro. Marta Traba es la persona, ya murió en un accidente aéreo, en el último accidente que tuvo Avianca, siempre lo menciono cuando digo el peligro de los aeropuertos que tiene Colombia, porque todas las ciudades se conurbaron y abrazaron el aeropuerto. Ella iba en un vuelo de Avianca que no encontró el aeropuerto, o sea, no sé, alguna cosa, y aterrizó
en un peladero y pues se murieron todos. Entonces uno dice, pobre la gente del avión, pero cuando el avión aterriza en Fontibón, se lleve todo eso, pues. Y un avión que hacía Bogotá-Madrid, o sea, no es un avión pequeño, como la avionetica esa que se estrelló en Medellín. Entonces eso es muy peligroso. Pero bueno, lo importante es que también tuve experiencias por fuera de la arquitectura y es importante también entender que un arquitecto, y eso sí no lo digo yo, lo dijo Vitruvio hace 1000 años, eh, tiene que ser una persona que maneje un, un saber cultural muy importante. Historia, geografía, astronomía, pues no le vamos a llegar a todo lo que pedía Vitruvio, que era El biología, farmacia arquitecto y eso, tiene no. que saber de todo Pero por lo menos sí sepamos de artes. o tener un conocimiento de Sí, algunos campos, de por otras lo menos profesiones. pues sí, por lo menos sepamos historia, por lo menos sepamos cine. Un arquitecto que no ve cine, sí, y eso no es mío, eso lo dijo Germán Telles. El arquitecto que no ve cine no, no clasifica. Entonces yo me sentí diciendo, ve, si estoy donde debo estar. Pues yo como que tampoco clasifico porque ni tiempo queda para eso. Nada, y más con plataformas ahorita, antes que era complicado. Entonces son las obras en las que ella participó. Es muy importante pues eso, abrirse más allá de lo que es diseñar un edificio o construir un edificio, que es lo que nosotros pensamos que es la arquitectura. Entonces, Luz Amorocho, además pues de hacer edificios que los hizo y muy buenos, pues escribió mucho. Entonces, eso es importante y escribía muy bien. O sea, la crítica a arquitectura y además reflexionar sobre la enseñanza en la arquitectura. Eso, esa parte nosotros hablo como universidad, deberíamos acercarnos más a eso, entender el desarrollo mira cómo se podía entrar, habían buses que, de eso cuentan, eso sí no lo vi yo, que entraban aquí por la 45 y salían aquí a la 26. Como bordeando el barrio, creo que se llama el refugio, el que es por ahí. Sí, creo. Entonces es muy interesante cuando uno mira las fotografías y cómo iba creciendo Bogotá y la universidad como una ciudad aparte. Este es el libro que te digo de prueba que es casi que obligatorio cuando se hable, o casi no, obligatorio cuando se va a hablar de arquitectura moderna en Bogotá, porque es el crecimiento de la universidad del 67 al 82. Esto sí es solo ella, o sea, ella solita. Y aparte analiza cada edificio y es muy... El acceso, o sea, ella también habla de cómo se debe acceder. Ejemplo de acceso, el conservatorio, foto de Germán Telles, foto de Germán Telles, o sea, todo el mundo recurría a fotos de Germán Telles para sus libros. Y estos son algunas portadas de prueba donde o escribe o se trataba la obra de Luz Amorocho. Que hay un detalle más anecdótico que otra cosa, y fue la colocación de la estatua de Santander en la Plaza Che. De esto hubo un concurso no, de esto no me refiero a la estatua, para hacer un edificio interaulas conformando la Plaza Che. Ahí quedamos, sacamos mención de honor porque enterramos el edificio y buscábamos esa estatua de la cual nadie da razón. O sea, uno pregunta esta estatua y ni idea, mira que no estaba la imagen de Ernesto Guevara de la Serna. La entrada de la biblioteca y las fotos de arquitectura que personalmente no me gustan en la medida en que no hay gente. Entonces, si no hay gente, uno
no se refiere solo a la escala humana o, o eso, porque pues bien que mal una columna, una ventana, una puerta, pues ayuda a armar pues a dar esa imagen. Pero sí el uso de que se le da a los espacios por parte de la gente es algo que sí se debería conservar. Este lo vimos cuando hablamos de los cines, creo, a este planito. Entonces, cuando se hizo la universidad quedaba aquí, mira, alejado de todo. Entonces, había unas cantidad de críticas de cómo sacan la universidad de la ciudad y cómo tal. Y esto era lo que había cuando se empezó a hacer el campus en el 38 para los Juegos Bolivarianos. Eso fue Bueno, cuando vino el Papa acá, ¿cierto? no, no, esta foto de hecho es de Google Earth. No, 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 que cuando los juegos que Ah, no, 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 hicieron no, muy anterior, porque el Papa Pablo VI llegó en el 68, cuando se hizo la Avenida 68, y el que Pablo se VI. conoce como la Avenida del Congreso Eucarístico. No, estos eran los Juegos Bolivarianos en el aniversario de la fundación de Bogotá, 400 años de Bogotá. Entonces ahí se hizo el Campín y se hizo la nacional, pues la parte deportiva. O sea, se empezó en la nacional a construir primero la parte deportiva que los otros los edificios, porque se suponía que en el estadio de la nacional iba a ser los Juegos Bolivarianos. Pero el concejal Gaitán dijo, no, ¿por qué Bogotá va a dar plata para eso? Hagamos el estadio municipal, que don Nemesio Camacho donó un terreno. Entonces los hicieron al tiempo y ambos quedaron a medio hacer. Curioso, ¿no? Solo pasa acá. Solo pasa acá. Y uno dice, pues, ¿cómo fue a pasar eso en Bogotá? Que en vez de hacer un estadio completo terminado y listo, hicieron dos incompletos. Mira, sí, es todo modernito. Es de los juegos de fachadas, en lotes muy pequeños, digámoslo así, no generosos, se lograban proyectos bien interesantes. La simetría, o sea, que se junten estos espacios nos implican que pues que las ducterías están juntas, que hay un conocimiento técnico y eso pues no es poco. Entre la casa de Clara y si miramos el plano son eh, pues digamos modernos, colocar la cocina contra el patio, el elemento posterior, el baño en el centro para que en el segundo nivel te confieren alcobas hacia los dos costados. O sea, son proyectos muy interesantes, sencillos, pequeños, pero tienen detrás un bagaje de experiencias, de culturas muy, muy interesantes. Este epílogo que escribe Silvia Arango, Silvia Arango, como sabemos, eso sí todos, es la arquitecta más, no, el arquitecto, bueno, la persona dedicada a la arquitectura, no importa su género, más importante que ha tenido el país con respecto a escribir de historia y teoría y crítica de la arquitectura, eso sí, de lejos. Nos dice, Luz Amorocho fue la primera arquitecta graduada en Colombia al desglosar el sentido completo de lo que esta aseveración significa, descubrimos un universo sorprendente de pequeñas victorias personales, de logros escondidos y de importancias subterráneas. Como mujer, Luz supo siempre cómo enfrentarse a un medio conservador que impedía a las mujeres ser ellas mismas, sin aspavientos libertarios y sin proclamas retumbantes, pero con firme decisión y valentía logró ser libre y vivir la vida a su manera. Como arquitecta supo demostrar que la profesión tenía la potencialidad de abrirse
en múltiples matices que ella recorrió de manera exitosa, responsable y ética, sin hacer alardes y sin ostentación. Luz Amorocho devela las circunstancias de una mujer arquitecta del siglo XX colombiano, tan anestesiado por la acumulación de transformaciones radicales que ya instalados como estamos en el siglo XXI, aún no logramos descifrar del todo. Y arquitectos, muchísimas gracias, arquitectos y arquitectas y arquitectes. Eh, Les agradezco mucho la compañía, las vistas que han hecho de los podcasts, llamémoslo así. De este curso me gustó mucho acercarme a arquitectos que conocía, pero pues no había profundizado en la obra. Y son obras, digamos, de una escala muy pequeña las que vimos, o muy pequeña no, pero sí no tan grandes como los edificios majestuosos que normalmente se estudian pues en historia, en teoría. Nada, les recuerdo que se pueden consultar, algunos se pueden descargar en la página del IDPC. Y como les decía, el 30 de noviembre, perdón, 30 de noviembre al 5 de diciembre hay feria del libro del IDPC. Entonces echemos una pasadita. Quien quita que se pueda adquirir algo para que vayan armando su biblioteca. Y muchísimas gracias. Recuerden que hoy estamos a 26 de noviembre. Recibí casi que hasta el 27. O sea, si lo suben el domingo no hay problema el trabajo final. Pero más allá sí ya queda difícil porque toca subir notas y cerrar el sistema. Nada, muchísimas gracias.